Ahora sí, bueno, bienvenidos a lo que sería la última sesión para este tercer parcial de las sesiones virtuales de Matem. Hoy vamos a ver lo que es de la sección de integración, las aplicaciones de este tema y vamos a trabajar principalmente dos: área entre curvas y volúmenes de sólidos por revolución utilizando el método de discos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando hablamos de área entre curvas, se supone que hay al menos dos curvas, dos funciones involucradas. Hay ocasiones donde solo, entre comillas, contemplamos una y el eje X. Hay ocasiones donde contemplamos dos funciones distintas. Hay casos donde se mencionan tres funciones distintas, ¿verdad? Puede pasar muchas cosas. Extra eso, bueno, lo otro que se va a contemplar cuando hablemos de áreas entre curvas son rectas verticales, ¿verdad? Esas rectas verticales van a venir a ser representadas en los límites de integración. Y siempre cuando hablemos de este tipo de ejercicios, siempre vamos a tener lo que podríamos llamar una curva superior y otra inferior. O sea que gráficamente una está por encima de la otra. Cuidado que tenemos que tener. Bueno, hay ocasiones donde esas curvas o funciones f y g pueden intercambiar de posición. O sea, una estar por encima de la otra. Y entonces en esas situaciones, ¿verdad?, es necesario separar el área de integración y representarlo a través de varias integrales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ojo que al menos para efectos de la fórmula hay unos paréntesis de valor absolutos. Esos paréntesis es lo que siempre nos va a permitir decir, bueno, si f es mayor que g en valor absoluto, sale f menos g. Pero si es el caso contrario, ese valor absoluto va a ser escrito como g menos f. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, voy a considerar varios ejemplillos para que se hagan como una idea de representación gráfica. Un segundo acá. ¿A qué me refiero? Bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos nada más aquí la función f. Voy a hacerla más bonita, perdón. Aquí así. Desde esa función f tenemos que considerar de dónde a dónde nos piden integrarla. Entonces, si por ejemplo nos pidieran esta zona de AB y tenemos que calcular el área que se encuentra debajo de la función f, pero por encima del eje X, ¿verdad? El eje X es lo mismo, ahí puse Y. El eje X es exactamente que nos hablen de la expresión o de la recta o la función y igual 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para efectos de lo que sería el área bajo la curva, esa resta de dos funciones que tenemos ahí, que les mencionaba, es como la idea de curva superior menos curva inferior. Esta área de acá va a ser representada como una integral donde la curva superior es la función f de x, la curva inferior es el eje x, que está representado como y igual 0, o sea, menos 0, con el diferencial de x.
¿De dónde a dónde tiene que integrar? Bueno, de A hasta B. ¿Qué es lo que ocurre? Para efectos prácticos, uno dice, es que yo no voy a escribir un menos cero. Pues pone nada más de A a B, fx de x. Y ahí está representada esa área. Sin embargo, casos donde la parte que deseamos integrar está más bien por debajo del eje X, por ejemplo, aquí pongamos los puntos C y D. Entonces, si yo me quiero referir a esta otra área de integración por debajo del eje X, entonces yo podría decir que la integral que la representa, por un lado tiene límites de integración C y D, pero cuando quiero escribir esa fórmula con esa resta y no tener que depender del valor absoluto, uno dice, bueno, curva superior. En este caso, la curva superior, o quien está por encima, es el eje X, o sea, el y igual 0. 0 menos la curva inferior que vendría representada por la función f de x. Entonces, esta integral se podría reescribir como la integral de menos fx de x. Que hay otras propiedades ahí de integrales definidas que podemos aplicar, sí. Podemos sacar este negativo, que es un menos 1 multiplicando la función f de la integral, que si queremos aplicar de las propiedades de intervalo, que entonces me dice, bueno, pero es que como tengo un negativo en la integral, tengo derecho a intercambiar los límites de integración. Sí, todas esas cosas son equivalentes. ¿Verdad? El asunto es saber qué pasa en esas situaciones. ¿Verdad? Algo muy importante mencionar es que el área de una integral es un valor positivo. Entonces, cuando hablamos de áreas, nos interesa decir, bueno, el resultado va a ser positivo. Y hay una diferencia aquí entre la noción de área y la noción de integral definida, y es gracias al valor absoluto. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahora voy a plantear un ejemplo más adelante, pero voy a terminar de decir, bueno, ¿qué pasa con esta situación de áreas entre curvas? Ahí ya tenemos el caso de si está por encima del eje X o por debajo del eje X. Cuando tenemos dos funciones en cuestión, dos curvas, sea que ambas estén o el área que queremos considerar esté por encima del eje X, sea que queremos considerar esta área, por ejemplo, o que una esté por encima del eje X y la otra por debajo del eje X. Entonces ya el área a considerar es aún más grande. O que estén las dos por debajo del eje X. Bueno, en casos como esos, donde tenemos una curva superior y visiblemente una curva inferior, entonces esa noción de valor absoluto o de la integral que representa el área, y nada más la planteamos como la integral con sus límites respectivos de integración de la curva superior, la que está por encima, menos la curva que está por debajo. Que si hay un intercambio de la posición superior e inferior entre ambas curvas, porque eso es algo que puede ocurrir. Si yo se nos dicen integre desde aquí hasta aquí. Y nos piden, encuentre esa área que está contenida entre ambas curvas. Esta área de aquí y esta área de aquí. Entonces, ojo que existe un punto que está en medio
de la región de integración que va desde A hasta B, existe ese punto intermedio donde hace que la curva que estaba por encima se intercambie con la que estaba por debajo. O sea, F y G intercambian de posición. Entonces, cuando situaciones así ocurren, nosotros lo que decimos es que esa integral que representa el área se va a separar en varias integrales. O sea, vamos a tener una integral para esta de acá. Esa integral va a ser representada, bueno, de A a C. La curva que está por encima en ese intervalo es la G de X. Entonces viene G de X menos la que está por debajo, F de X. Okay. Y a esa integral le vamos a sumar otra que me va a representar la segunda sección sombreada, que va a ir de C a B. Y esto va a ser F de X menos G de X. Entonces, ojo que siempre se sigue respetando la noción de que tiene que ser la curva superior menos la curva inferior. Siempre va a ser de esa noción. Y así es como podemos representar el área en cualquiera de todas estas representaciones gráficas. Y bueno, importante porque les mencionaba, por ejemplo, el hecho de que la noción de área es un toque distinta de la de integral definida. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo. Si yo agarro la función y igual x potencia 3 y les digo, calcule la integral de menos 1 a 0 de x potencia 3, ya sea que lo hagamos a pie o que lo hagamos con la calculadora, no hay ningún problema. Resulta ser que esto, su primitiva es x a la 4 entre 4. Tiene que ser evaluado en 0 y en menos 1. Perdón, de menos 1 a 1. Aquí, pero aquí quema aquí. A 0. Sí, no, a 0. Dejémoslo a 0 como está. Entonces esto va a ser representado como 0 a la 4 entre 4 menos menos 1 a la 4 entre 4 y eso va a dar por resultado menos un cuarto. Ahora, si yo le digo, ahora use la noción de área de la función, ¿verdad?, y igual x a la 3, el eje x y los valores x igual menos 1 y x igual 0. Entonces, en casos como este, si uno dibuja rápidamente la gráfica de la función cúbica, nos están pidiendo el área que está acá, de menos 1 a 0. Sin embargo, cuando lo vemos bajo la noción de área, la curva superior es el eje X. Entonces, esto va a ser la integral de menos 1 a 0 de curva superior 0 menos la curva inferior, que es la cúbica. Calculando la integral sería menos x a la 4 entre 4, la primitiva, que tiene que ser evaluada en 1 y en 0, y el resultado de esto nos da un cuarto positivo. Entonces, ojo la diferencia de la situación que está ocurriendo, ¿verdad? Como área, el resultado que esperamos sería positivo, 0 positivo. Okay. Pero solamente como integral definida, el resultado que obtenemos puede ser negativo.
Similar a las muchas interpretaciones físicas que se le puede dar a los positivos o negativos, o incluso que se vieron reflejadas en el tema de razones de cambio, situaciones que aumentan o que disminuyen, por ejemplo. Bueno, en términos de una gráfica y la integral definida, ese positivo o el negativo nos puede indicar de regiones de integración que están por encima del eje X o por debajo del eje X, o incluso que se contrarrestan entre sí. Porque si para esa misma función, la x potencia 3, si para esa misma función yo hubiera definido la integral de menos 1 a 0, perdón, de menos 1 a 1, ustedes pueden comprobar que el resultado de esa integral definida va a dar 0. Y sin embargo, si lo hubiéramos hecho bajo la noción de área, voy a dejarla con los valores absolutos. ¿Sí? Resulta ser que en este caso el resultado nos hubiera dado 1/2. Entonces, situaciones como esa, cuidado. O sea, estamos trabajando con áreas, hay un valor absoluto, hay un desprendimiento de eso. Para ahorrarnos el valor absoluto es cuando nos permitimos definir quién es la curva superior y quién es la curva inferior. Eso nos ahorra trabajar el valor absoluto, pero como integral definida, no ligado al área, los resultados sí pueden ser negativos y los resultados, ojo, pueden ser muy distintos. Habrán situaciones donde den los mismos, pero no va a ser la generalidad. Bueno, esas son así como las observaciones teóricas de área entre curvas. Si ya hubieran 3 funciones involucradas o más, entonces necesitamos definir dónde se intersecan y siempre definir la integral entre sus límites de integración respectivos, donde tengamos curva superior menos curva inferior. Okay. Volúmenes de sólidos. Okay. Para efectos del examen, solamente se va a estudiar el método de discos, específicamente girando respecto al eje X o respecto al eje Y. Y esto viene a ser detalle importante. Okay. Hay otros métodos para lo que es el cálculo del volumen de un sólido por revolución. Incluso en el libro de texto se desarrolla lo que es el método de anillos o arandelas, si no me equivoco, se les da sus nombres, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando uno trabaja este método de discos, es importante que el enunciado nos indique con respecto a qué eje estamos haciendo la rotación, si respecto al eje X o respecto al eje Y. He de decir la verdad que las representaciones gráficas siempre van a ser muy útiles, ¿sí? Y nos van a dar una buena guía respecto a qué valores tenemos que considerar y demás. ¿Sí? Y bueno, aquí yo puse un breve ejemplo de una figura que está girando respecto al eje X. Respecto al eje X está el eje Y. Esta de aquí es la función a considerar. F(x) le podemos llamar. Okay. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si esa función empieza a girar respecto al eje X, nos damos cuenta que empieza a formar aquí pequeños discos. De hecho, eso forma un paraboloide. No mal recuerdo que ese es el nombre correcto de esa figura. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a integrar este tipo de cosas, vean que ya tenemos como fórmulas hechas. El volumen está hecho de tal forma. Okay. Si vemos coincidencias en ambos casos, tenemos el pi
tenemos el R cuadrado que corresponde al radio del disco, ¿no? Y sin embargo tenemos otra sección, la del diferencial, que aquí es donde se diferencia. Si integramos respecto a X o si integramos respecto a Y. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Análogamente, los valores, los límites mínimos y máximos de integración están relacionados con el eje respecto al cual estamos integrando. O sea, esos valores A y B pueden ser o valores del eje X, ¿verdad? O sea, en este caso, A y B pertenecen a valores de X. Aquí. X igual a, X igual B. En este segundo caso, cuando se gira respecto al eje Y, resulta ser que más bien esos valores A y B pertenecen al eje Y. Entonces, cuidado con esos detalles. ¿Qué orden o qué tipo de procedimientos podemos nosotros hacer cuando vamos a aplicar estas fórmulas? Bueno, el primer paso, por así decirlo, que nos ayuda a montones, es graficar la función, ¿verdad? Normalmente aquí no se consideran funciones estrambóticas ni nada de otro mundo, sino se consideran, qué sé yo, funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, raíces cuadradas, raíces cúbicas, una función racional básica, o sea, de esas que uno dice, la gráfica se debería conocer o al menos a través de pares ordenados que calculemos podemos graficarla fácilmente. Entonces, podemos graficar la función en cuestión e identificar con respecto a qué eje debemos girar. Ok. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, ojo una situación. La función en cuestión, aquella que utilicemos, va a estar asociada al radio del disco. Así como un área históricamente se construyó a partir de la división en múltiples rectángulos, ¿verdad? El volumen de estos sólidos está considerado a partir de la división de ese volumen en múltiples discos. Entonces, ese disco, que realmente podemos decir que es como una especie de cilindro, va a respetar la fórmula del cilindro para calcular el volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este es uno de los muchos discos, uno de los muchos cilindros ahí que podemos formular, ¿verdad? Entonces, su volumen va a ser pi r cuadrado, ¿verdad? Multiplicando por la altura del cilindro, ¿verdad? En este caso, la altura del cilindro está representado por el de X o por el de Y. Pero cuando consideramos, eso es solo para un cilindro, pero cuando consideramos el volumen total del sólido, tiene que ser la suma del área, del volumen de todos esos cilindros. Entonces, esa noción de suma es lo que viene representado por la dichosa integral. Entonces, ¿quién va a ser el radio? En la mayoría de los casos, ese radio está asociado a la función en cuestión. Ahora, pero como nosotros podemos rotar respecto al eje Y o respecto al eje X, tenemos que tener cuidado con esa función. Y de ahí es donde viene la situación del paso 2. ¿Okay? Tenemos que preparar la función
y los límites de integración. ¿Por qué decimos preparar la función? Porque aquí se nos va a dividir en dos situaciones, ¿verdad? La primera situación, si gira respecto al eje X, ¿verdad? Entonces la función tiene que estar en términos de X y los valores de A y de B tienen que pertenecer al eje X. Pero más bien si estamos girando respecto al eje Y, entonces la función debería quedar en términos de la variable Y, o sea, la X despejada para poder decir, qué sé yo, Y igual bla, 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 bla. ¿Verdad? Y los valores de A y de B son números que pertenecen al eje Y. Una vez que hemos preparado la función y hemos preparado los límites de integración, ahí sí decimos, ok, tercer paso, aplique la fórmula. Voy a crear un poquito de espacio aquí para que nos demos un pequeño ejemplo. Aquí. Algo muy sencillo. Voy a agarrar la siguiente representación gráfica de una función lineal. Aquí. Voy a agarrar la función y igual 2x. Entonces, situación número 1. Si yo hago girar esa función, es más, me voy a concentrar nada más en la parte positiva. Esta de acá. Si yo hago girar esa función con respecto al eje X, ¿verdad? Lo que se me va a formar gráficamente es un cono. Okay. Si la hago girar respecto al eje Y, esta función tiene la particularidad de que también girando respecto a Y forma otro cono. Okay. No siempre va a formar la misma figura respecto a los dos ejes. Situaciones como esta sí, hay otros casos en los que no forma dos figuras distintas. Situación especial. Bueno, ya vimos, como quien dice ahí, dos posibilidades de cono, si gira respecto a X o si gira respecto a Y. Voy a definir la región de integración de lo que es de 0 a 2. Entonces viene aquí la primera situación. Bueno, consideremos si gira respecto a X. Entonces, si gira respecto al eje X, uno dice, ok, la función ya está tal cual. Manejamos el, el radio, el radio de los discos va a estar dado por la función tal cual la tenemos ahí. El radio va a ser lo mismo que f de x, que es 2x. Los límites de integración van a ir de 0 a 2. Entonces, cuando escribimos la fórmula que nos va a representar el volumen del sólido, ¿verdad? El volumen de ese cono va a estar dado a través de integrales como la integral de 0 a 2 de pi radio, que es 2x, pero vean que es el radio al cuadrado. 2x a la 2 de x. Hay operaciones más o menos que se pueden hacer ahí. Al final terminan el cálculo de una integral definida, ¿verdad?
pero esa es la fórmula que representa el volumen. Pero si ese mismo volumen lo hubiéramos, bueno, ese sólido de revolución, no lo hubiéramos hecho girar respecto a X, sino respecto al eje Y, entonces el radio del disco sería otro. Porque en este caso, vean que nosotros tenemos la variable Y, ¿verdad? O la función F, tenemos todo en términos de la variable X. Y resulta ser que aquí nosotros lo necesitamos todo en términos de la variable Y. O sea, la X debería estar despejada. Y con esto decimos, bueno, es que entonces Y medios es igual a X. Y ya ahí la X está despejada. Entonces, el radio de la función, que es lo mismo que el radio del disco, que es lo mismo que la función en términos de la variable Y, está dado por Y medios. Los límites de integración, ¿qué? Bueno, esos límites de integración ahora los vamos a leer en el eje Y. Tendríamos este de aquí y ahora el número que está aquí. Pregunta, ¿cómo calculamos ese límite superior de integración? ¿Cómo sería un caso como ese? ¿Sí? Igualando f de y a 2 me mandan por mensaje. Sí, efectivamente es una forma de hacerlo. ¿Sí? El asunto va a ser que dependiendo si vamos a querer usar la función en términos de y o la función en términos de x, vamos a cambiar la x por 2 y vamos a despejar la variable y para ver cuánto nos da eh, su compañera en el par ordenado, por así decirlo. Entonces, haciéndolo acá, y sobre 2 es igual a 2, porque la coordenada x vale a 2, entonces nos queda que la coordenada y vale 4. O sea, este número que va aquí es 4. Entonces, nuestros límites de integración en términos de la variable y sería de 0 a 4. Pues ojo ahí cómo va cambiando eso. Entonces, cuando ya aplicamos la fórmula del volumen, en este caso, sería la integral de 0 a 4 de pi y ahora viene la función que representa el radio al cuadrado. O sea, aquí va a venir y sobre 2, toda esa fracción con potencia 2 y ahora lo que hace es multiplicar al diferencial de la variable y. O sea, va a ser de y. Los procesos de cálculo de esa primitiva son exactamente los mismos que hemos visto cuando se hacen con respecto a la variable x. Sin embargo, el volumen de ambos, eh, conos, en este ejemplo, o genéricamente hablando, el volumen de estos sólidos de revolución no tienen por qué ser obligatoriamente el mismo valor, pueden dar distintos. Entonces, eso es así como para que nos demos una idea general de qué cuidados o qué detalles tenemos que tener cuando hablamos de sólidos de revolución. Gira respecto al eje X, gira respecto al eje Y. Tengo mi función en términos de X o la tengo en términos de Y. Los límites de integración los tengo para la variable X o los tengo para la variable Y. Después de eso, nada más aplicar la dichosa fórmula. Y ahora vamos con los ejemplos. Cabe destacar que a nivel de examen, en lo que sería el examen, sólidos de revolución se va a evaluar en la parte de desarrollo. No, tengo una pregunta. Tenemos que saber cómo resolverlo si hay que girar en torno a otra recta que no sean los ejes. Ok, para efectos del examen solo se va a considerar o respecto al eje X o respecto al eje Y.
Entonces no nos preocupemos por los otros casos. Como conocimiento propio para ustedes es útil. Es algo que tienen que aprender a hacer pensando en cursos más avanzados de cálculo. Sin embargo, para efectos de esta evaluación, como han habido situación de pérdida de clases, que virtualidad, que esto, que lo otro, se va a considerar nada más respecto a uno de los dos ejes. Okay. Ahora sí, continuando aquí con esto. Área entre curvas, o la aplicación de áreas, ha sido evaluada tanto en selección única como en desarrollo. Lo que es sólido de revolución, de hecho, me parece que desde el examen del 2015 no se había evaluado, en años anteriores sí. Entonces, por eso los ejercicios están construidos como mero desarrollo. Bueno, yo coloqué 3 ejercicios de áreas y uno de sólido de revolución. ¿Sí? De áreas podemos tener casos donde solamente nos definen los criterios de la función o las que me están limitando o acotando el área que quiero calcular. Hay ocasiones donde más bien nos dan la gráfica y a partir de la gráfica tenemos que identificar cuáles integrales son las que representan o nos permiten calcular esa área. Tenemos ejercicios que son tipo desarrollo y de sólidos de revolución. Tenemos este ejercicio que está tipo desarrollo. Okay, bueno, viniendo acá. Casos como estos donde no nos dan la gráfica, ¿verdad? Es entre comillas o va a ser entre comillas sencillo identificar el tipo de función que vamos a contemplar. En este caso es una función lineal. Hacernos aquí una representación gráfica nos ayuda en este tipo de temas. No es que sea de carácter obligatorio dibujarlo, pero la cosa ayuda. Un marcador. Perdón. Esta sería una función lineal decreciente que pasa por y igual 3. Esa función lineal sería aproximadamente de esta forma. Extra eso nos dicen, bueno, la región que tenemos que calcular, el área que tenemos que calcular, está entre esa función, entre el eje X, esta función, el eje X, y extra eso nos habla de otras dos rectas, la recta X igual menos 3 y la recta X igual 0. O sea, nos están pidiendo calcule el área de aquí o encuentre la integral que representa esta área. Entonces uno dice, bueno, límite de integración menos 3 y 0. Pero ellas aparecen en 3 de las opciones. Vean que la opción C están invertidos los límites de integración. Okay. Segunda situación, la curva superior es la lineal, la recta. Entonces va a ser, como quien dice, la lineal menos la curva inferior, que es 0. Uno dice, ¿para qué voy a restar yo 0? Entonces, podemos asegurar que en ese caso, la opción correcta sería la B. Si uno la escribiera completa, sería la integral de menos 3 a 0 de menos x más 3 menos 0.
Sin embargo, ojo, pequeños detalles, ¿verdad? Esa integral que tenemos ahí así escrita como curva superior menos curva inferior, nosotros podríamos aplicar distintas propiedades de la integral definida y reescribir ese criterio de otras formas. Este mismo criterio, así como dijimos que es de menos 3 a 0, de menos 3 más x de x, podemos decir que también es lo mismo que menos la integral de menos 3 a 0 de x menos 3. O podríamos también decir lo mismo que la integral de 0 a menos 3 de x menos 3. Entonces, cualquiera de todas esas versiones sería igual de válida para representar el área que queremos calcular. No sé si de esto hay alguna dudilla o algo que quieran preguntar. Asumo que no. Si fuera también extraer eso y decir cuál es el valor del área, ¿verdad? En una pregunta tipo selección, esto literalmente lo pueden ingresar en la calculadora y decir cuál es el área, sin ningún problema. ¿Sí? Pero si fuera un ejercicio de desarrollo, ahí sí lo ideal es indicar quién es la primitiva y después aplicar el teorema fundamental del cálculo. En desarrollo deben aparecer los pasos que justifiquen nuestra respuesta y no nada más poner porque la calculadora me dio ese desarrollo, ese resultado, sin indicar primitivas. Un ejercicio como el número 2 nos dan la imagen y ojo que para esa área sombreada es posible siempre decir quién es la curva superior y quién es la curva inferior. Y entonces nos dicen que o nos solicitan determinar cuál es la expresión que permite calcular el área de la región sombreada. Entonces, aquí vamos a tener, ven que nos presentan ya de por sí dos integrales, o sea, el área sombreada va a ser representado por la curva de dos integrales. Y entonces siempre va a ser curva superior, en este caso, es la función cuadrática, menos la curva inferior. En este caso, la curva inferior es el eje X. O sea, aquí se va a tomar el dichoso y igual a 0. ¿De dónde a dónde va a ir esa primera integral? Va a ir de menos 1 a 0. Entonces, de menos 1 a 0 de la función, la curva superior, x cuadrado menos la inferior, o sea, x cuadrado. Entonces, con eso ya podemos descartar la última opción. E incluso por límites de integración podemos descartar la tercera opción. La siguiente integral va a ir de los valores de integración que inicia en 0 y termina en 1. La otra integral va de 0 a 1, eso pasa en las opciones A y B. Pero después, una vez más, tenemos curva superior, que en este caso es la función lineal, menos la curva inferior, que ahora es la cuadrática. Entonces, superior menos inferior, lineal menos cuadrática. Y con eso decimos que la opción correcta es la opción B.
No sé si hasta acá hay alguna duda respecto al ejercicio. Pareciera que no. Por aquello les voy a pasar un enlace para que evalúen al final la sesión de hoy y en general de todas estas sesiones que se han dado para el tercer parcial. Más adelante se los comparto por aquí. Vamos ahora con el ejemplo 3. Este ejemplo que está diseñado para desarrollo. Que nos dice P es una constante y es una constante un valor mayor que 1. Considere las parábolas definidas por y cuadrado igual 2px y x cuadrado igual 2py. Curiosamente, en ambos casos, la variable y no está del todo despejado. En una tiene un y cuadrado, pero un potencia 2, y en el otro tiene una multiplicación de una constante. El hecho de que sea y cuadrado, ¿verdad?, es lo que lo convierte en una parábola, pero no respecto, ¿cómo decirlo? La parábola no se va a formar respecto al eje Y, sino respecto al eje X. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, las parábolas a las que estamos acostumbrados sería de esta forma, y que es cuando decimos y es igual a un ax cuadrado, ¿verdad? Un valor multiplicando a x. Para nuestro ejemplo en concreto, está asociado a esta de acá. Entonces podríamos decir aquí que y es igual a x al cuadrado entre 2p. Esta otra de aquí resulta ser que más bien va a ser esta otra parábola. Y ella va a estar representada por y cuadrado entre 2p igual a x. Lo que nos piden a nosotros es, bueno, primero represente la región comprendida entre las parábolas y eso corresponde a este pedacito de ahí, es marcado en amarillo. Y después la parte donde nos dice, demuestra que el área de la región comprendida entre las parábolas es 4p cuadrado entre 3. Y uno dice, ok, pura vida. Okay. Primero que todo, nosotros necesitamos saber cuál es el par ordenado asociado a esa intersección entre las dos parábolas. Eso nos va a delimitar nuestro lugar o región de integración. Otra cosa más, nuestra región de integración, si le hiciéramos como quien dice ahí un zoom, no, va a estar representado por este bracito, el y igual x a la 2 entre 2p, y por este otro bracito, que está asociado al y cuadrado sobre 2p igual a x. Específicamente, esta expresión, nosotros ahí vamos a despejar la letra y ese bracito estaría dado por y es igual a la raíz de 2px. Es importante destacar una cosa, dado que con sólidos de integración lo vemos, es posible integrar respecto a la variable y o respecto a la variable x. Esta área representada ahí, uno lo puede hacer así, integrado respecto a x
integrado respecto a y. Sin embargo, ¿verdad? Es importante que cuando hagamos eso, las funciones o las curvas a integrar estén escritas en términos de la misma variable. O sea, o vamos a trabajar funciones en términos de x o funciones en términos de y, pero no las dos cosas revueltas. En el punto donde estamos, la costumbre nos hace integrar respecto a la variable x. Es una cuestión de costumbre. Entonces yo necesito encontrar ese lugar, esa coordenada x, para poder establecer mi región de integración, que va a iniciar en 0. Entonces uno dice, bueno, ¿en dónde esa coordenada x de aquí tiene que satisfacer que x cuadrado entre 2p va a valer exactamente lo mismo que la raíz de 2px? Entonces, para quitar esa raíz, uno se coloque, ¿qué cosa? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, pues. Elevar al cuadrado. Muy bien. Eso sería. Entonces, ponemos potencias 2 a ambos lados para quitar la raíz. Y entonces vendría x potencia 4 sobre 4p cuadrado es igual a 2px. Esto puede convertirse en, si queremos trasladar este denominador a multiplicar al otro lado para no tener que ver fracciones, eso es una opción, o trasladamos todo a un solo lado de la igualdad y factorizamos, porque al final esto va a terminar en eso, en una factorización, dado que la calculadora no nos va a ayudar en una situación como esta, con una constante p ahí metida. Vendría x a la 4 es igual a 8p potencia 3x, x a la 4 menos 8p a la 3x es igual a 0. Aquí hay un factor común. Entonces que aquí x a la 3 menos 8p potencia 3. De esto obtenemos x es igual a 0 y de este otro x a la 3 menos 8p potencia 3 es igual a 0. El x igual 0 ya lo teníamos. Es este que está aquí. O sea que el otro valor de x lo vamos a encontrar de resolver esta otra ecuación. Un caso como este lo podríamos sacar por factorización o por un despeje directo. Es una ecuación cúbica. No hay mayores problemas. Entonces nos va a quedar x a la 3 es igual a 8p a la 3. Entonces x va a ser la raíz cúbica de esa expresión, que sería 2p. Entonces ese valor de x es 2p. La integral que tenemos que calcular para demostrar que el área es esa expresión que nos decían ahí sería la integral de 0 hasta 2p de curva superior, que sería la raíz cuadrada, 2px, menos curva inferior, x a la 2 entre 2p. Todo eso por dx. Okay. Esa expresión la podemos separar en distintas integrales, separando la resta. Extra eso, hay valores que vamos a poder extraer de la integral. Entonces voy a hacerlo de una vez antes de calcular las primitivas.
En raíces, el hecho que el 2p esté multiplicando la x me dice esa raíz se puede separar en la multiplicación de dos raíces distintas. Una va a corresponder a un número real y la otra a la raíz de x. Entonces esto va a quedar aquí, que es la raíz de 2p multiplicando a la integral que va a ser 2p de la expresión de raíz de x. Menos 1 sobre 2p, la integral de x a la 2, con los límites de integración respectivos, de x. Y entonces ahora sí puedo calcular las primitivas de cada una de ellas. La primitiva sería, en el primer caso, x potencia 3 medios entre 3 medios. Y tengo que evaluarlo en 0 y en 2p. Menos 1 sobre 2p. Esta otra primitiva sería x a la 3 entre 3, evaluada en 0 y en 2p. Pregunta, ¿hasta este punto hay alguien que se haya perdido en algún paso o algo así? Ok, hay una manita levantada, asumo que eso es un todo bien. Ok, por ahí. Bueno, entonces continuando. Esto va a quedar como la raíz de 2p multiplicando y entonces viene la primera expresión evaluada en 2p. Este 3 medios, ¿verdad? Se puede aplicar la noción de extremos por extremos y medios por medios. Hay cuestiones ahí de reescritura y procesos que se pueden aplicar, ¿verdad? Que en ese caso quedaría como 2/3. El valor de x, que es 2p, evaluado en 3 medios, menos esa misma expresión evaluada en 0, que va a dar 0. Menos 1 sobre 2p, y aquí viene la misma historia. 2p potencia 3 entre 3, menos ahora la expresión evaluada en 0. Queda multiplicado a 0 también. Entonces, de operacioncillas que uno puede hacer ahí, bueno, se puede reescribir esta raíz. Entonces va a quedar 2p por 2/3 raíz cuadrada de 2p potencia 3. Y después viene el menos 0, ya no tiene sentido ponerlo. Menos 1 sobre 2p por 2p potencia 3 entre 3. Y el menos 0 otra vez tiene sentido no ponerlo. Okay. La multiplicación de estas dos raíces, las propiedades de potencias me dice, sume los exponentes, o sea, me va a quedar potencia 4. Pero las mismas propiedades, ¿verdad? Me dicen, ahí hay cuestiones, esa fracción, esa raíz, que es un exponente fraccionario, se va a simplificar. Entonces, al simplificarlo de una vez, esa raíz nos va a quedar como el 2p potencia 2. Después tenemos 1, que aquí viene. Esta otra operación resulta ser que este potencia 3 se puede simplificar con esta expresión y nos va a quedar un potencia 2. Entonces aquí va a quedar 1 multiplicando a 2p potencia 2, todo entre 3. Hay operaciones que ahí se pueden hacer, ¿verdad? Como el hecho de distribuir este potencia 2
para estas expresiones y además de que nos va a quedar una resta. O sea, aquí va a quedar 8p potencia 2 entre 3 menos 4p potencia 2 entre 3, cuyo resultado va a ser 4p potencia 2 entre 3. Un segundo, por favor. Ok, ahora sí. Entonces ya con esto tendríamos el resultado que nos decían que teníamos que demostrar. Demostrar que el resultado es 4p potencia 2 entre 3. No sé si ya con eso queda alguna otra duda o si todo está claro. Igual ahí con el cosito del dedito levantado para ver si les quedó claro o si alguien dice que no, que tiene alguna duda. Entonces, ahí vamos con ese. Pura vida. Y ya lo que sería el último ejercicio de la sesión de hoy, ¿verdad? Que nos dice calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la región acotada por y igual 1 sobre x, x igual 1 y x igual 2 alrededor del eje x. Entonces, bueno, volviendo a los 3 pasos que les había mencionado. Estoy viendo aquí. Primer paso, que nos es muy útil, como quien dice, graficar la función e identificar respecto a qué eje gira. Segundo paso, preparar la función y los límites de integración, considerando que si necesitamos o no hacer el despeje de la variable respectiva. Y tercer paso, aplicar la fórmula. Entonces aquí va a venir, bueno, la función y igual 1 sobre x. Un segundo, porfis, ahí para ajustar ese tamaño de ese plano. Esta función sería de esta forma. Este para este lado, este para otro. Okay. Ahí está, graficada rápidamente, y igual 1 sobre x. Okay. Entonces uno dice, esta opción de aquí, check. Cuando nos dicen x igual 1 y x igual 2, nos están hablando de rectas verticales. Aquí viene x igual 1, x igual 2. Entonces, esta región de aquí es la que está acotada, pero nos están pidiendo que esta figura gire con respecto al eje X. Entonces, que se formen discos ahí. Entonces, curiosamente, cuando uno gira respecto al eje X, la gráfica de la función se hace simétrica respecto a ese eje. Con simétrica me refiero que es como si graficáramos con respecto a un espejo. Entonces va a venir hasta aquí y hasta aquí. ¿Qué otras cosillas pasan? Bueno, ahí es donde se empiezan a formar los discos. Entonces, este de aquí que estoy marcando en celeste sería el sólido de revolución que tenemos que formar. Si se dan cuenta, parecen como esas cosas que se ponen de adornos para las lámparas, ¿sí? Como para medio tapar la luz. Algo así es la figura de ese sólido, el volumen que tenemos que encontrar. Bueno, entonces uno dice, ya tenemos esa idea de representación gráfica. Como nos dicen que respecto al eje X, necesitamos que
la función está en términos de X y los valores de integración estén en términos de X. Y uno dice, genial, no tenemos que despejar nada. Cuidado si lo tuviéramos en otros casos que despejar, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, la función, esta de aquí, 1 sobre X, va a estar asociado al radio. Los límites de integración en este caso ya nos los dan, son 1 y 2. Y ahora después de eso ya tenemos paso 1, paso 2, seguiría aplicar la fórmula. Y la fórmula, en este caso, el volumen va a estar representado por la integral de AB y el a 2 de X, ¿verdad? En este caso ya se saben que A y B serían respectivamente 1 y 2. El radio, que es la función, va a ser 1 sobre X al cuadrado y después de eso el de X. El precioso pi se puede sacar de la integral, es una constante multiplicando. Y esta función descrita, ¿verdad? El 1 sobre X es lo mismo que X potencia menos 1, pero extra eso tiene otra potencia 2. Potencia de una potencia, los exponentes se multiplican, o sea, esto sería X potencia menos 2. Y esa es la función cuya primitiva debemos calcular. Entonces, ojo que como es desarrollo deben aparecer todos los pasos. Si nos confiáramos de la calculadora, uno dice, sí, ya solo meto la calculadora y la cálculo me va a decir cuál es la respuesta. Pero una vez más, reitero, esto es un ejercicio de desarrollo. Entonces va a quedar pi por la primitiva, que sería x a la menos 1 entre menos 1. Y esto evaluado en 2 y en menos 1. ¿Okay? Que hay leyes de potencias que podemos aplicar y también una ley de signos ahí. Sí, todo eso lo podemos describir incluso antes de hacer la evaluación respectiva. Entonces aquí quedaría que esto es menos pi sobre x evaluado en 2 y menos 1. Perdón, en 2 y en 1. No sé en qué momento cambié ese 1 por un menos 1. Aquí, 1. Aquí, perdón, esto sería 1 y aquí también. Y entonces ya lo único que nos queda es evaluar. Entonces, evaluado en el límite superior menos evaluado en el límite inferior. Ok, ojo, cuidado con este negativo, ¿verdad? Porque aquí nos va a quedar un doble negativo. Uno que ya estaba en la primitiva y otro que nos aparece de, de aplicar la fórmula de la integral definida. Entonces, este resultado, un segundo, porfis. Entonces, ese resultado ya es nada más evaluar eso. Es una resta de fracciones, eso es equivalente a decir pi menos pi medios y el resultado es pi medios positivo. Entonces, esto es lo que valdría el volumen de ese sólido de revolución. No sé si hasta acá hay alguna duda, algo que quieran preguntar. En caso de que no tuvieran dudas, ¿verdad? Agradecerles por estar presentes el día de hoy. Se les desea muchos éxitos de parte del proyecto para todos ustedes en el examen. Por favor, no olviden llenar la evaluación de la sesión. Con muchísimo gusto. Igual estamos para servirles siempre, ¿verdad?
Esperamos que todo salga bien. Hasta luego, con mucho gusto.